Marcos en el capítulo 13 y versículo 13. Y yo no acostumbro predicar sobre un solo texto, ustedes lo saben. Siempre me gusta predicar sobre 5 o 6 textos o sobre una narración, una historia y ir desglosando poco a poco qué es lo que podemos ver de ella. Pero en esta ocasión vamos a extraer un texto de un contexto que lo voy a explicar para no salirnos de contexto y no decir aquí disparates ni cosas que no tienen nada que ver en la historia de lo que nosotros hemos sustraído el texto. Amén. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 13. El versículo 13. ¿Están listos, hermanos? Ahí el hermano Jesús lo tiene en la pantalla. Dice así de esta manera: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, o sea, de la verdad de Cristo, del evangelio. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendícela, Señor, y añade bendición a ella, Señor. Yo te suplico, Dios mío, que tú me unces, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor, que podamos todos, Señor, desde el predicador hasta los oyentes, salir ministrados con tu palabra, Señor. En tus manos me pongo, Padre amado, porque sin ti, Señor, esto no se va a hacer bien, Padre. Estas palabras no van a tener potencia, Señor. Y sin la iluminación de tu Espíritu en el corazón, Señor, nosotros no vamos a poder recibir la revelación tuya, Padre amado. Gracias, Dios, porque te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como dije al principio, aunque estoy extrayendo un solo texto como base a la predicación o al temas llamados a la perseverancia del evangelio, este texto pertenece a un contexto completo. Es como cuando usted lee una historia o un evento que ha pasado entre un matrimonio y uno de ellos va a donde usted y cuenta su propia historia. Usted lo que necesita es saber las dos historias. Usted necesita saber qué es lo que está diciendo la esposa y qué también está diciendo el esposo para ver si los dos están concordando en la misma cosa. ¿Ok? Y este texto lo extraje de una narración donde Jesucristo va a desempaquetar una profecía bíblica. Jesucristo tiene a sus discípulos en el capítulo 13 de Marcos. También puede ver esta escritura en el versículo 24 de Mateo. Jesús está con sus discípulos y él le va a empezar a desempacar una profecía. Y él les empieza a decir muchas cosas que van a ocurrir desde el tiempo de la era de los apóstoles hasta el último día que él viene a regresar de nuevo a la tierra. Ese texto de Marcos está dentro de ese contexto. Y en ese contexto, Cristo les habla que la iglesia iba a pasar por momentos difíciles de generación en generaciones hasta que Cristo venga. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar por seguro que nosotros también somos parte de ese contexto. No es solamente una profecía para los judíos, pero también para lo que es la iglesia de Cristo, que se constituye entre judíos y el mundo, que son los gentiles. Los gentiles es la palabra que se usa para señalar a los que son puertorriqueños, griegos, cubanos, mexicanos, a todas esas razas que no son judíos se les llama gentil. Y la profecía era para toda la iglesia de Cristo durante todo el tiempo. Y en esa profecía, el Señor Jesucristo le dice que la iglesia va a estar pasando momentos difíciles en medio de guerras. Y van a haber guerras y van a haber guerras. También estaba hablándole que van a pasar situaciones en medio de dolor. La iglesia va a pasar tiempos de dolores. La iglesia también va a estar atravesando momentos difíciles en medio de hambre.
También va a estar en medio de catástrofes. Van a haber catástrofes donde los cristianos vamos a estar metidos en medio de ella. Por ejemplo, temblores de tierra, huracanes, terremotos, maremotos y cosas muy extrañas que la tierra va a empezar a hacer, donde el pueblo de Dios se va a ver afectado, donde el pueblo de Dios va a servir como un salvavidas también a los que sufren por esto. Dentro de ese contexto también Cristo les habló que íbamos a estar pasando situaciones difíciles en medio de problemas gubernamentales. Cristo le dijo, muchos de ustedes los van a llevar a la cárcel. Inclusive a muchos de ustedes los van a matar por causa de mi nombre. Y nosotros, hermanos, tenemos que colocarnos dentro de este contexto, aunque las cosas estén bien. Porque nosotros no quiere decir que vamos a vivir una forma intensa, 24 horas viviendo sobre estas cosas negativas que Cristo dijo como una profecía. No vamos a tener momentos buenos en nuestra vida, pero siempre teniendo en memoria lo que Cristo habló, que en cualquier momento de nuestra vida nosotros vamos a atravesar por estas cosas que Cristo está hablando. Dijo que vamos a estar en medio de falsos profetas. Van a venir falsos profetas a traernos un evangelio torcido, a decirnos cosas que Cristo jamás dijo. La iglesia va a atravesar sobre eso. Nosotros, mis queridos hermanos, nosotros que hemos sido llamados, también dice que vamos a estar pasando dolor y sufrimiento en medio del rechazo. Como dice el versículo 13 de Marcos capítulo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, del evangelio de Cristo. Pero nosotros, mis queridos hermanos, hemos sido llamados por Dios para responder y vivir la vida donde Cristo nos colocó en la historia, a tal grado que nosotros podamos perseverar en medio de toda esta lista que yo le dije ahora mismo. Nosotros vamos a pasar por eso también, hermanos, en algún momento de nuestra vida. Pero lo importante y lo que resalta en el texto y en las palabras de Cristo es que y el que persevere hasta el fin, el que pueda pasar por todas estas cosas y muestre que su perseverancia es firme, ese será contado como uno de los salvos. Hay que perseverar hasta el fin, hermano. Esto no es una moda. Esto no es una ilusión. Esto no es fanatismo por un tiempo. La vida del cristiano es una vida para siempre. Para siempre. Cristo es nuestro Señor para siempre. Estén las cosas buenas o no estén las cosas buenas. Estemos pasando por momentos gratos y muy felices en nuestra vida, como en momentos de tristeza y de desesperación. Cristo tiene que ser nuestro Señor hasta el momento que nosotros partamos con Cristo Jesús. Y hablando sobre ese contexto, yo quisiera hablarle de 3 hermanas rápidamente y a manera de introducción, 3 hermanas en la fe, hermano, de nosotros, que vivieron para el siglo XVI. Una de ellas se llama Catherine Hutt, la otra se llama Joan Horns y la otra se llama Elizabeth Sackville. Estas 3 siervas de Dios para el siglo XVI fueron tomadas prisioneras y fueron llevadas prisioneras ante el obispo católico de London. Se les estaba acusando de que eran herejes porque ya no se querían congregar en la iglesia católica. Habían abandonado la tradición y lo que la iglesia católica les estaba enseñando. Ellas habían abandonado esto porque para el siglo XVI ya había estallado lo que es la reforma protestante. Ellas habían abrazado la fe reformada.
La fe reformada, mi querido hermano, es lo que nosotros hemos estado exponiendo durante estos domingos, la sana doctrina, la salvación solo por gracia, la gloria solo para Dios. Ellas abrazaron esto, ellas creyeron a este movimiento y rechazaron todas las tradiciones de la Iglesia Católica. Y aunque fueron condenadas a ser quemadas, ellas no renunciaron a su fe reformada. Fueron atadas las tres en un palo y fueron quemadas vivas por su fe en las verdades reveladas en las santas escrituras, mis queridos hermanos. Y eso es lo que Cristo ha estado diciendo. Fíjese, desde Cristo, 16 siglos después, se estaba cumpliendo la profecía en la vida de estas tres hermanas. Pero ellas que perseveraron hasta el fin, aún la llama ardiendo en su carne. Ellas reclamaron, ellas confesaron con su boca que Cristo es nuestro Señor. Que mi fe es una fe reformada en la palabra de Dios, en lo que dice únicamente la palabra de Dios. Por eso comenzamos esta serie con el primer mensaje, ¿se acuerdan? Que solo escritura. Nosotros los creyentes solo creemos en la Biblia y en absolutamente más nada. Para aquellos tiempos era Biblia más tradiciones de hombre. Y estas hermanas pudieron vivir, mis queridos hermanos, en su propia carne lo que Cristo había profetizado en Marcos capítulo 13. Somos llamados, mis queridos hermanos, por Dios a gozarnos en la iglesia, a tener armonías con nuestros hermanos. Todo eso es bueno, pero fuimos llamados a la perseverancia del evangelio. Una persona que se casa con otra persona se casa por un compromiso, no solamente por sentimiento, porque el amor viene y va. Los sentimientos son como el vaivén de las olas. Hoy yo siento que te amo, que te adoro, que te quiero bajar el paraíso. Mañana siento que te quiero reventar, que no te quiero ver más en mi vida, porque así es el corazón del ser humano. Y en nuestro caminar con Cristo también va a ser así. Va a haber momentos agradables en nuestra vida, pero de momento van a haber situaciones en las cuales nosotros no queremos estar y no le podemos reclamar nada a Dios. Tenemos que confiar en lo que Dios ha hecho por nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es? Que nos conoció, que nos llamó, que nos predestinó, que nos justificó en Cristo y que nos glorificará en Cristo. Nuestra fe no debe de estar puesta en cómo las situaciones de la vida van en mi vida. Si las cosas van bien, soy cristiano, pero cuando las cosas se me ponen difíciles, voy a retroceder. Esto no es así, mis queridos hermanos. Por eso es que hemos sido llamados a la perseverancia. Hay que correr esta carrera a paso corto, mientras otros van a las millas y se cansan a mitad de camino. Nosotros vamos con un ritmo, con una perseverancia a tal grado que vamos a poder llegar hasta el fin. Amén, hermanos. No se enfoquen en las cosas de la vida, porque cuando nosotros nos enfocamos en las cosas de la vida, estas tienden a traernos trampa y a desilusionarnos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Habrá un llamado. Dios llama a todo el mundo por medio del evangelio. Por eso es que yo tengo que predicar el evangelio a todo el mundo sin discriminar a nadie. Yo no sé quiénes son los que van a responder. Yo no sé quiénes son los que Dios ha elegido. Eso es algo que le corresponde a Dios. Yo tengo que llamar a todas las criaturas que vengan al arrepentimiento. Todos serán llamados. Habrá un llamado general a todas las criaturas de manera externa. Pero solo responderán aquellos a los que Dios llamare internamente. Hay un llamado que es el exterior, que tú oyes. Y hay gente que por más que se le llame, por más Biblia que tú le pegues,
Esas personas no van a responder porque el llamado no ha sido de manera interna. Y nosotros explicamos aquí cómo es que sucede este evento. El Espíritu Santo tiene que venir a nuestra vida y empezar a regenerar nuestro corazón para que cuando nosotros recibamos ese llamado del Evangelio, nosotros lo sintamos desde nuestro propio interior, porque ya estamos receptivos, ya estamos preparados por Dios. Ese es el llamado interno. Y son solamente estos que van a poder responder eficazmente a ese llamado. Son estos los que van a responder al llamado del arrepentimiento, porque ya dentro de ellos Dios los está llamando de manera interna. Está haciendo un trabajo que ninguno de nosotros ha podido ver. Pero son los que van a responder, van a nacer de nuevo, y desde ese momento hasta el último día van a perseverar hasta el fin. ¿Cuántos creen aquí que van a perseverar hasta el fin? Amén. Que no haya incertidumbre, mis queridos hermanos. No piense, no sé si, es que si yo, no, es que no es si tú, es si Cristo, es lo que le vengo diciendo. No pongas la mirada en ti, pon la mirada en Cristo Jesús. Porque cuando la pones en ti, mis queridos hermanos, vas a empezar a retroceder. Porque esta carrera es muy grande, la batalla es muy dura y con tu propia fuerza no lo vas a poder lograr. Es por Cristo Jesús que vas a poder perseverar tan fin, porque te llamó con lazos de amor, te llamó desde la eternidad, desde que antes tú nacieras, Él te llamó, puso sus ojos sobre ti y en el momento indicado te cambió el corazón y tú pudiste responder y hoy estás aquí en la iglesia. Mateo capítulo 22, versículo 14 dice: porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ahí no dice, pero pocos son los que escogen, ahí no dice eso. Ahí dice, pocos son los escogidos por Dios. Dentro de todas las personas del mundo, Dios ha llamado a un grupo que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Y aunque al humanista no le agrade esta idea, la Biblia es la Biblia, mi querido hermano. Y yo no le puedo añadir absolutamente nada, ninguna idea filosófica para tratar de poner en un lugar a Dios, cuestión de que la gente no diga nada en contra de Dios. ¿Cómo Dios va a hacer eso? Eso es injusto. Eso es lo que la Biblia dice. Y nosotros hemos visto aquí que si Dios fuera justo con nosotros, ¿qué haría? Ya se supone que se lo supiera. ¿Qué haría Dios si Dios actuara justamente con la humanidad? Nos mandaría a todos para el infierno porque eso es lo que merecemos. Porque hemos pecado delante de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios, que es un regalo en Cristo Jesús, es vida eterna para aquellos a quien Dios ha escogido, no para los que escogen. Nosotros escogemos a Dios, nosotros creemos en Dios porque ya Dios nos escogió a nosotros primero, porque ya Dios trabajó en nuestro corazón primero. Aquí no hay ninguna jactancia para nadie. Toda la gloria se la lleva a Dios, hermano. Gloria a Dios. Qué bueno que es así, hermano. Solo los que hayan sido destinados como ovejas serán las que responderán al llamado del pastor eficazmente. Y Jesucristo tuvo una discusión con los fariseos y se lo decía. Juan 10, capítulo 26 al 28, dice, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, no son de mis ovejas. Por cuanto no eres de mis ovejas, no vas a responder. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las podrá arrebatar de mi mano. Nada ni nadie en esta vida podrá arrebatarle una oveja de Cristo de sus manos, mis queridos hermanos. Nadie.
ni nada en esta vida, ni nosotros mismos. Ya no se puede porque hemos sido transformados. Tenemos una nueva naturaleza. Y esto lo digo para aquellos que piensan, y si ya a mí me da la gana de momento dejar a Dios. Ve que se le escapó una oveja a Dios. Si tú eres de los que piensas así, tú sigues siendo un cabrito, tú nunca fuiste una oveja, porque tu naturaleza no ha cambiado todavía. Y cuando Dios cambia el corazón, esos pensamientos no existen. Es una necesidad estar cerca de Cristo. El nuevo nacido vive desesperadamente y anhelando estar cerca de su pastor, no pensando en dejarlo. De momento pueden venir cosas a tu vida de este mundo que te están seduciendo para que dejes el camino de la fe. Pero cuando esas cosas pasan, está la naturaleza del espíritu que Dios te la imputó, que está impidiendo que tú hagas eso. O sea, el que tú sientas querer irte para el mundo o querer pecar, no determina que no seas hijo de Dios. Lo que está diciendo es que todavía la naturaleza pecaminosa vive contigo. Por lo tanto, tú vas a estar deseando algún pecado en tu vida, y más si lo alimentas constantemente. Pero como la naturaleza del Espíritu está dentro de nosotros, Él lo va a impedir porque Cristo es nuestro pastor. Y nadie nos podrá arrebatar de su mano. Nadie. Esos son los llamados. Hicieron una pregunta a un pastor de ovejas secular, no un pastor como nosotros, un pastor que cuida ovejas de verdad. Y le dijeron, ¿cuál es la forma más segura de tú poder mantener a las ovejas dentro de un redil? Y él dice, mira, yo lo que hago es que las reúno a todas y yo solamente en ese redil tengo una sola puerta. Todas entran por esa puerta, ya no hay más puertas, esa es la única puerta que yo tengo. Y cuando todas entran, yo pongo mi silla y me siento ahí delante de ellas y ahí duermo. Ahí paso toda la noche. Todo lo que entre por ahí tiene que salir por ahí. Y como yo estoy velando de las ovejas, ninguna de ellas puede escaparse de mi vista. Es lo mismo que pasa con nosotros, mis queridos hermanos. Dios está pendiente de nosotros. Dios nos está cuidando. Dice la palabra de Dios que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta de las ovejas. Y nadie se le podrá escapar a Dios. ¿Podrá Dios perder algo, mis queridos hermanos? ¿Podrá Dios verdaderamente perder algo de lo que Él quiere? Imposible. Si lo pierde Él queriéndolo y deseándolo, entonces Él no es Dios. Pero Él es Dios. Y cuando Él dice que sus ovejas están en su mano y que nadie las podrá arrebatar de su mano, es que nada ni nadie, mis queridos hermanos, nos podrá separar de esa mano. Nadie. Nosotros mismos no vamos a poder escapar de la mano de Dios. Amén. Entonces, ya que vemos que nosotros fuimos llamados y que no todos los que son llamados van a poder responder, porque solo van a responder aquellos que son escogidos por Dios, ¿cómo entonces estas personas, cómo es posible entonces que un hijo de Dios pueda perseverar hasta el fin? Porque eso es un interrogante que muchos cristianos se han hecho o se han preocupado durante la vida. Inclusive han habido personas que en el lecho de muerte están preocupados, están inseguros, se ponen a hacer una recolecta, se ponen a recolectar todo su pasado para ver cuántas cosas malas hicieron, para ver si Dios los podrá estar esperando hacia el otro lado. Hermano, eso no es confiar en la gracia de Dios. Usted cuando esté en su lecho de muerte, usted descanse y repose en lo que Cristo hizo por usted. Usted está seguro en las manos de Dios.
Usted cuando cierre sus ojos y dé su último suspiro a esta vida, Dios como buen pastor allí lo estará esperando. Amén. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un ser humano que haya estado trastocado por el pecado, que le haya gustado tanto al mundo, pueda de momento venir al conocimiento de Dios y permanecer firmes en ese camino que tan difícil es, según lo que leímos en el libro de Marcos? ¿Cómo? Bueno, vamos a buscar en Jeremías capítulo 32, versículos 38 al 40. Mira lo que dice este profeta. Dice así: y les daré un corazón y un camino. Este es Dios lo que está diciendo que le va a dar a su pueblo. Yo les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, no por un rato, y aquí vemos la perseverancia, para que me teman perpetuamente, o sea, debido al corazón que yo les voy a dar a ellos, ese corazón en ellos va a hacer de que ellos me tengan temor a mí de manera perpetua. Por eso es que cuando queremos cometer algún pecado, estamos pensándolo, lo pensamos un montón de veces, porque ese temor está dentro de nuestro corazón. Y eso no nació con nosotros, eso Dios lo puso ahí. Cuando nos regeneró, cuando nos salvó. Ahí lo dice el profeta: les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Oiga bien ahora: y haré con ellos un pacto eterno, no temporal, dice eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Dios lo hizo, mis queridos hermanos. Dios ha transformado nuestro corazón de esa manera. Eso es gracia, mis queridos hermanos. ¿Se acuerdan de lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10? Que somos creados en Cristo Jesús, que somos hechuras suyas, creados para hacer buenas obras, obras de las que Dios preparó de antemano, para que nosotros anduviéramos en ella. Dios hizo eso por nosotros, mis queridos hermanos. Dios se va a ocupar de que ya una vez nosotros estemos en el redil de Cristo, Él mismo se va a ocupar de que nosotros podamos seguir a nuestro pastor hasta el último día de nuestra vida. Y no importa sobre qué circunstancias tengamos que nosotros pasar, nosotros vamos a perseverar hasta el fin. Porque no es por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza que Dios puso en nosotros. ¿Lo entienden, mi querido hermano? Está muy simple. Las escrituras nos están hablando de manera simple y muy claras. No es por tus obras. No te creas Superman, porque no lo eres, ni la Mujer Maravilla. Es por la mera gracia de Dios. Y aunque la gente diga por ahí que parecemos entonces roboces, no es que seamos roboces. Los roboces son creación de hombres. Nosotros somos creados a la imagen de Dios. Por lo tanto, Dios lo hizo en nosotros. No hay nada de independencia en nosotros para no creer que ese favor fue de parte de Dios a nosotros. Usted puede ser un no creyente. Usted puede ser un inconverso y aún así usted vive en esta tierra por Dios, porque Dios le dio su cuerpo. Dios le dio la tierra para que tú nacieras en ella. Nada de eso vino porque tú mismo lo creaste. Cuanto más como hijos de Dios llamados por Él, no se va a ocupar de que nosotros podamos llegar seguros hasta el último día de nuestro tiempo para como señal de que somos verdaderamente hijos de Dios y que por lo tanto vamos a heredar la vida eterna. No nos vamos a perder en el infierno, mis queridos hermanos. Muy grande, hermano, ¿eh? Nos pone a pensar un poquito esto.
más cuando somos orgullosos, que queremos, a la mala queremos demostrar lo espiritual que yo soy. Yo soy más siervo que aquel porque yo hago esto y esto y esto. Ante los ojos de Dios somos ovejas de su prado. Con el mismo amor nos ha amado Dios. Amén. Le hago una pregunta. Voy a hacer una pregunta. ¿Podrá alguna cosa impedirle a Dios que haga su plan determinado? De acuerdo a lo que dijo Jeremías, que iba a poner un corazón en nosotros y un camino nuevo para que nosotros andemos ahí perpetuamente, que Él mismo se va a ocupar, que nosotros tengamos un corazón transformado por Él para no apartarnos nunca de Él. ¿Podrá alguien o algo evitárselo a Dios? Por supuestamente que no. No hay nada ni nadie, mi querido hermano. Isaías capítulo 46, versículos 10 y 11, y esta lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, solo yo puedo predecir el futuro. Este es Dios hablando por medio del profeta Isaías. Mira lo que dice. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Antes que suceda. Todos mis planes, que dice, se cumplirán. Todos mis planes, todo lo que yo quiero hacer se va a cumplir. Porque yo hago lo que deseo. Llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente y a un líder de tierras lejanas para que venga y haga lo que le ordeno. He dicho y lo que haría, lo cumpliré. No hay nada en esta tierra, hermano, y en esta vida que evite que nosotros hagamos lo que Dios ha destinado para su iglesia. Nada lo podrá evitar. Dios lo va a hacer. Dios está comprometido con su palabra. Por lo tanto, la obra se tiene que finalizar en nosotros. Dice el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, decía Pablo, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es un trabajo que Dios está haciendo constantemente en nosotros por medio de la santificación. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él mismo la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Aunque te guste o no te guste y aunque tú quieras o no quieras. Aquí no hay chance para libre albedrío. Ni el libre albedrío podrá oponerse ante Dios para decirle a Dios que va a hacer según yo le permito a él que haga. Uy, qué errado pensamiento es. Un hijo de Dios no piensa de esa manera. A menos la palabra de Dios no nos está revelando esa cosa para que nosotros pensemos de esa manera. Y yo he escuchado muchos ministros y muchos cristianos decir, Dios va a hacer hasta donde yo le permito que haga, porque como yo tengo libre albedrío, Él tiene que respetar mi voluntad. Está cerrado, con todo el respeto te lo digo. Porque ahí lo dice, Isaías lo dice, todo lo que yo quiero hacer, todo mi deseo, todo lo que yo he comenzado a hacer, yo lo voy a hacer y nada lo podrá impedir. Por eso es que de vez en cuando Dios como que nos da unas torceduras a nuestro cuerpo, ¿no? Hablando espiritualmente, porque como que nos ponemos un poco fuerte a los procesos que Dios está haciendo con nosotros. Y Dios tiene que empezar a mover para que nosotros vayamos encaminados a lo que Él ya ha destinado para nosotros. Hermano, lo que tenemos que hacer es conectar nuestra mente y nuestro corazón a la palabra de Dios para que no tengamos dolores en nuestra vida. Porque tú no lo vas a poder evitar, es lo que te estoy tratando de decir. Como tú no lo vas a poder evitar, tú tienes que entonces colocarte en lo que la Biblia está diciendo referente a su persona. Como hombre y como persona que tienes un libre albedrío limitado
a tu propia naturaleza caída, tú de momento puedes ser como Jonás. Que Jonás, Dios le dio una orden, ve a Nínive, y Jonás dijo, no, yo no quiero ir a Nínive. Dios quería que él fuera a Nínive, ese era el deseo de Dios, llevarlo a Nínive, pero Jonás se interpuso y dijo, no, yo no voy a ir a Nínive, yo me voy a ir para el otro lado, yo voy a hacer mi voluntad y no la tuya. Oh, ¿de verdad tú crees eso? ¿De verdad tú crees que tú te vas a poder escapar? Jonás corrió lo más que pudo y terminó vomitado por un pez en las orillas de Nínive. Porque tú ni yo vamos a impedir que Dios haga la obra que comenzó en nosotros. Dios lo va a terminar, quieras tú o no lo quieras, tengas miedo o tengas seguridad. Dios lo va a hacer porque Él es Dios, Él está comprometido con su palabra. Es un pacto que tiene Dios con su Hijo, que lo va a hacer. Amén. Esta promesa, mis queridos hermanos, no descansa ni recae sobre las responsabilidades del hombre, sino por la justicia de Cristo y en Cristo. Por eso es que Dios no le puede otorgar la responsabilidad de la salvación al hombre, aunque nosotros somos los que estamos creyendo en Cristo. Aunque nosotros tenemos que levantarnos de nuestra cama y pensar y tener fe en que vamos a tener una vida victoriosa. Aunque nosotros somos los que tenemos fe cuando nos hincamos a orar de que Dios nos está escuchando. Todo eso viene como parte de un mecanismo que nosotros estamos haciendo, pero es como un resultado a lo que Dios está haciendo dentro de nuestro corazón. ¿Entiende usted eso? Ese es el resultado de lo que ya Dios está haciendo en nuestro corazón. No es autónomo eso de nosotros. Porque Dios está comprometido con su obra. Y como el hombre le falló, Adán y Eva le fallaron, Él no va a delegar los asuntos de salvación en los hombres. Él se lo delegó a Cristo Jesús, su Hijo. Y este Cristo Jesús, su Hijo, vivió lo que nosotros no podíamos vivir, cumplió lo que nosotros no podíamos cumplir y murió por el pecado y por la culpa que nosotros merecíamos. Y por esa obra es que nosotros entonces podemos ir a la bendita gloria por la gracia de nuestro Dios. No es más nada. Juan capítulo 15, versículo 16 dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo fui quien los eligió a ustedes. Ustedes no me eligieron. Aunque el pastor una vez hizo un llamado y tú viniste al frente porque ya yo te había elegido a ti. Tú no me elegiste a mí primero para que yo luego te eligiera. No, así no es. Yo te elegí antes de que tú me conocieras. Antes de que tú nacieras, ya yo te había elegido. Y yo te llamé eficazmente por mi espíritu. Entonces tú viniste a mí en arrepentimiento. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Y los he puesto, aquí está el propósito, para que vayan y den mucho fruto. Y que nuestro fruto que permanezca, perseverancia, para que perseveren hasta el fin. Dios no solamente no nos ha otorgado una salvación para que nuestra conciencia esté tranquila de que somos salvos. Dios nos ha otorgado una salvación para que nosotros podamos ejecutar los resultados de esa fe y esa salvación, que son los frutos del Espíritu. Eso, hermano, todo eso lo hace Dios por nosotros. Él lo está haciendo todo. Eso es gracia. Es increíble, hermano. Solo Dios lo hace. Aunque nosotros estemos pensando de que somos nosotros. ¿Ha salido bueno? Buen cristiano. Amas a Dios porque Dios te amó primero. Obedeces a Dios porque Dios te ama y ha trabajado en tu corazón para que le temas a Él. Porque nosotros no éramos así. Nosotros no íbamos a perseverar hasta el fin en la fe si Cristo previamente no hubiese operado en nuestro corazón.
Romanos capítulo 5, versículo 8 y 10 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, oiga bien, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mira cómo remacha aquí Dios y dice, mucho más habiendo sido reconciliados con Dios, seremos salvos por su vida. Imagínense, qué cosa más grande, Señor. Cuando ustedes estaban muertos, cuando ustedes no buscaban a Dios, cuando ustedes inclusive odiaban, rechazaban a Dios, estando ustedes en esas condiciones, Dios le plació darte la salvación y traerte al conocimiento de Cristo. Ahora añade, con más deseo, Dios se va a ocupar de que ya tú estando en la condición de hijo, guardarte hasta el día final para que no te pierdas. Eso es lo que está diciéndole Pablo a los romanos. Hermano, usted podrá tener una poca de visión de lo que la Biblia está diciendo. Es increíble, hermano. La gracia es increíble. Es que yo a veces no la comprendo. Está muy grande. Increíble, hermano. Como Cristo nos salvó a nosotros y como Dios hizo todo esto por nosotros. Voy a concluir con esto. Y es muy importante que nosotros diariamente estemos examinando nuestros caminos y nuestro corazón para medir qué tan cerca estamos nosotros del pastor. Diariamente, mis queridos hermanos, usted y yo tenemos que examinar nuestros caminos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de tratar. Tenemos que poner eso en una balanza y tenemos que medir eso a la obra que Dios está haciendo para que nosotros podamos saber qué tan cerca nosotros estamos de Dios o qué tan lejos nosotros estamos de Dios. Porque Dios nos está pastoreando en esta vida, nos lleva como pastor, Él es el que está adelante, nosotros le estamos siguiendo a Él. Y el Espíritu Santo está dentro de nuestro corazón, iluminándonos y revelándonos a Cristo en nuestro corazón. Y estamos siguiendo sus pasos. Y como peregrinos y extranjeros de esta vida, Cristo nos está pastoreando. Pero estamos ejerciendo una acción de caminar hacia el frente. Y de momento hay ovejitas que tienden a ser más lentas que otras y se empiezan a entretener en el camino y posiblemente pueden terminar perdidas. Pero como Cristo ha prometido que ni una sola oveja, nadie se la podrá apartar de redil, ¿qué es lo que tiene que hacer el pastor? El pastor constantemente está mirando sus ovejas, que todas las estén siguiendo. Cuando ve a una que se está acercando a los límites de apartarse del evangelio o que está por allá haciendo sus cositas que no debe de hacer, se supone que estuviera cerquita aquí en el redil, como dice Mateo capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, si ustedes permanecen cerca de mí darán muchos frutos, porque separados de mí nada vas a poder hacer. Por lo tanto, como Dios está comprometido con su palabra, el pastor tiene una vara para guiar, que es el cayado. Tiene que de momento parar y ir a aquella ovejita que se está perdiendo y meterle su varacito. Endereza, vamos. Únete a redil. Esas son las disciplinas de Dios. Y a veces hay ovejas que son tercas. ¿Qué hace el pastor? Entonces el pastor se para y dice, bueno, ya me está dando trabajo, tú déjame ir ahí un momento. Va y te busca donde esté esa oveja y le parte una patita.
se la parte para que no pueda caminar, y lo que hace entonces es que él se las engancha sobre sus hombros y va caminando para que permanezca cerca a su pastor, porque nada ni nadie nos podrá arrebatar de la mano de nuestro pastor. Y si usted piensa que las cosas del mundo son más llamativas que las que Cristo está revelando en su palabra, usted tiene que analizar bien su corazón, porque posiblemente usted no sea ni cristiano. Pero si usted es cristiano, nacido de nuevo, y estás en esa batalla, cuéntalo por hecho, mi querido hermano, que la disciplina de Dios va a venir a su vida para traerte de nuevo al redil. Dios no te va a desechar, como muchos dicen por ahí, perdiste tu salvación. Lo siento mucho. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios te va a meter una leñiza primeramente, si eres su hijo, para que vuelvas a sus caminos. Porque Él prometió con su palabra que nada ni nadie las podría arrebatar de su mano. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39 dice: no perdáis, pueblo de Dios, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque la paciencia es necesaria. En este caminar necesitamos tener paciencia. A veces pedimos y no vemos lo que estamos pidiendo a Dios y nos desesperamos. Tengan paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poco de tiempo, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que creen para salvación y para preservación del alma. ¿Escuchó bien eso, mi querido hermano? Cristo está diciendo ahí que Él no se va a alegrar de la gente que se aparta, pero dice, pero ustedes no son de eso. Nosotros no somos de esos que retrocedemos para perdición. Habrá mucha gente que se va a estar vistiendo de oveja, habrá mucha gente en la iglesia que va a estar viviendo una vida de religiosidad, habrá mucha gente que se va a parecer a un cristiano, pero se va a perder porque no son ovejas de Cristo. Cuando empiecen a pasar por todas estas cosas que Marco estaba diciendo, el dolor y el sufrimiento, tú las vas a ver que tarde o temprano van a empezar a retroceder y jamás van a volver al camino. Y por eso es que hay muchos hermanos confundidos. Pero si aquel se apartó y ya no vino más, ves que la salvación se pierde. No, no se perdió, nunca la tuvo. Nunca fue una oveja de Cristo, porque si lo hubiese sido, estuviese aquí todavía, aunque le hubiese hecho falta una mano o un pie por causa de la disciplina. Porque eso es lo que hace Cristo con todos aquellos que se quieren poner torpes y tercos en el camino, sabiendo la voluntad de Dios y no queriendo ejecutarla. Dios lo va a disciplinar. No hay otra escapatoria, no hay otro atajo, no hay otro camino. Porque Cristo está comprometido con su palabra. Filipenses capítulo 2, 12 y 13, y con este culmino. Y para que nos dé confianza, mis queridos hermanos, de que Dios está operando en nuestro corazón. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación. Ahí no dice cuiden su salvación, que es mucho cristiano dice eso, hay que cuidar la salvación. No, ahí no dice cuidar la salvación, ahí dice ocupados en nuestra salvación. Quiere decir mantente caminando, mantén las cosas claras delante de Dios. Como les estaba diciendo hace un ratito, examinemos nuestra vida, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de Dios y de su evangelio. Ocupaos en eso, con temor y temblor, porque es Dios
el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿No es eso grande? Dios es el que produce en nosotros amarlo con todo su corazón. Porque Él sabe que tiene que transformar nuestro corazón. Si Dios dependiera de su amor de ustedes para con nosotros, con el corazón antiguo que nosotros teníamos, nosotros no le vamos a poder amar, no le vamos a poder respetar, a menos que Él haga cambios en nuestro corazón. Y por eso es que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que, mis queridos hermanos, les exhorto a que día a día examinemos nuestros pasos. Día a día, mis queridos hermanos, examinemos qué tan grande es nuestra fe o qué tan lejos está nuestra fe de Dios. Examinemos nuestros pasos. Mire a dónde va el redil. Mire cómo se supone que vaya el redil de Cristo. ¿A qué paso va? ¿Por dónde van? Y si yo me estoy quedando atrás, orémosles a Dios. Aunque tú te sientas que la carne te tiene empavorecido, aunque tú sientas que lo que quieres es mundo, si tú eres un hijo de Dios y tú tienes esa conciencia de que tú necesitas estar cerca del redil de Cristo, pídale a Dios, porque Dios va a producir en nosotros el querer buscarle y el desearle por su buena voluntad. Amén. Paramos y oramos.